Finalmente, lo último que veremos asociado a los conceptos generales de la ficha número 12 es lo que en Python se designa como definición de arreglos o definición de listas por comprensión. En Python es posible crear un arreglo, crear una lista, indicando en forma breve la regla que debe aplicarse o que debe seguirse para asignar valores iniciales en ese arreglo o en esa lista. Esto es lo que se llama definición por comprensión de un arreglo o de una variable de tipo list. Y es un tema que al menos en su introducción esencial es relativamente sencillo de exponer y también es relativamente breve de exponer, con lo que se convierte en un tema muy útil para cerrar la explicación de las cuestiones asociadas a esta ficha. Supongamos que queremos crear un arreglo al que vamos a llamar números con los valores, con los números del 1 al 10. Si queremos crear un arreglito, un vector, un arreglo unidimensional que contenga 10 casilleros y en cada casillero contenga los números del 1 al 10. Obviamente que podemos hacer esto asignando directamente en la variable números, entre corchetes, una secuencia con los 10 números escritos uno al lado del otro y separados por coma. Claramente podemos hacer eso y eso minimizaría el ejemplo. Pero lo que queremos mostrar es un script, un programa, que haga eso de manera automática, sea cual sea la cantidad de números que queremos guardar en el arreglo. Si de pronto nos piden que en vez de los números del 1 al 10 pongamos los números del 1 al 1000, ya sería un tanto tedioso y bastante poco práctico escribir la lista de todos los números del 1 al 1000 separados por comas. Una manera típica de programar un script que llene un arreglo con números correlativos del 1 en adelante es la que mostramos a continuación, que sería la forma esencial de hacerlo, la forma normal de hacerlo. Observen que en este script que estoy mostrando allí estamos asignando en la variable n el número 10, que es la cantidad de números que queremos asignar inicialmente en el arreglo. El arreglo se está creando en este caso inicialmente vacío. Asignamos en la variable números un par de corchetes en blanco. Eso implica que la variable está apuntando a un arreglo que no tiene ningún casillero. Y luego ponemos un for que recorre el rango de valores que empieza en 1 y termina en n más 1 sin incluir a n más 1. Si n vale 10, n más 1 es 11 y por lo tanto este rango incluye los valores del 1 al 10. La variable i, por medio del for, recorre ese rango de a un valor por vez. En la primera vuelta i vale 1, en la segunda vuelta vale 2, en la tercera vale 3 y así sucesivamente hasta la vuelta 10, en la que vale 10. Y lo único que estamos haciendo es pedirle a la variable números, que inicialmente, insisto, es un arreglo vacío, que invoque el método append para que agregue al final de ese arreglo el valor dado por la variable i en esa vuelta. Es muy simple ver que si en la primera vuelta i vale 1, entonces en la primera vuelta este ciclo con este append está agregando el número 1 al arreglo. En la segunda vuelta i vale 2, con esto agrega el 2. Y luego sucesivamente va agregando los valores del 3 al 10 hasta que termine el for. Cuando el for termina, mostramos en pantalla todos los números contenidos en ese vectorcito, en ese arreglo y listo. Terminada la cuestión, con eso hemos cumplido básicamente con la consigna. Pero como dijimos, esta es la manera clásica, la forma típica de hacer esa asignación. La definición por comprensión permite hacer exactamente lo mismo, pero de manera mucho más compacta, escribiendo bastante menos líneas de código y dejando que el lenguaje Python infiera algunas cuestiones por la manera en que escribimos la definición por comprensión. Lo mismo, pero hecho por comprensión, se podría hacer en la forma en que está indicada en ese casillero de texto de color rojo. Observen, aquí también estamos asignando en la variable n el número 10 para indicar cuántos números queremos guardar en el arreglo. Y luego,
no solo que no ponemos la instrucción para crear el arreglo en blanco, el arreglo vacío, sino que tampoco escribimos el for expandido en dos líneas, como lo tenemos aquí, sino que en una sola línea, la instrucción de la forma números igual, corchetes y for i in range 1, n más 1, estamos indicando lo mismo que en el script de color azul hicimos recién. Eso es lo que se entiende por crear o definir un arreglo utilizando la técnica de comprensión. ¿La idea cuál es? En una sola línea se expone que queremos crear un arreglo y aquí eso se deduce por el hecho de que a la derecha del signo igual hay un par de corchetes que no debe faltar. Ese par de corchetes le está indicando a Python que lo que queremos asignar en la variable números es un arreglo que en ese momento se crea. Pero en lugar de crearlo y luego usar un programa para indicar cómo lo lleno, en el mismo momento en que se lo crea y entre los corchetes, se escribe en forma compacta y en forma resumida la regla que este otro script está exponiendo de manera un poco más larga y un poco más extensa. De alguna manera se está utilizando como una especie de resumen del programa que aquí está escrito en azul. ¿Cuál es la idea? Entre los corchetes que le indican a Python que tiene que crear un arreglo, no olvidar esos dos corchetes, se empieza escribiendo el nombre de la variable cuyos valores son los que se tienen que agregar al arreglo. En este caso, como se ve en el script de la izquierda, la variable cuyos valores se agregan al arreglo es la i. Bueno, nosotros estamos suponiendo que es la misma i, la variable que nos da esos valores, pero sin invocar al método append. Observen que en la expresión por comprensión, la invocación al método append es implícita. Python entiende que si entre los corchetes empezamos diciendo i, lo que va a ocurrir es que luego del nombre de la variable i, el programador va a escribir una regla que indica cómo toma valores esa variable i. Y los valores de la variable i, Python los va a agregar a razón de 1 por vuelta al arreglo que está creando. Acá le estamos diciendo que queremos agregar al arreglo números los valores que tome la variable i en la regla indicada a continuación a la derecha de ella. Y la regla es de la forma for i in range 1, n más 1. O sea, ¿qué va a hacer Python? Python va a poner a andar este ciclo, le va a ir dando a la variable i un valor por vuelta hasta que cumpla el recorrido de todo el rango, y a cada uno de los valores que la variable i vaya tomando por efecto de este for, los va a agregar al arreglo números utilizando una instrucción append que no hace falta que escribamos. Python asume que a medida que la variable i vaya tomando valores, mientras este for se va explayando, se va desarrollando, los valores que tome la variable que pusimos aquí adelante son los que tiene que agregar al arreglo y, como dije, asume de manera implícita un append. Cuando se termina de ejecutar esta línea, es porque este for ha terminado de ejecutarse en forma completa. La variable i de ese for ha ido tomando los valores 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 10, y a medida que la variable i los toma, esa misma variable, el valor de esa misma variable en cada vuelta de ese ciclo se va agregando al arreglo con el append implícito que acabo de explicar. Los dos programas que ustedes están viendo, el azul y el rojo, provocan exactamente el mismo efecto, exactamente el mismo resultado. Pero lo que aquí, a la izquierda y en azul, escribimos con 3 líneas de código, aquí a la derecha y en rojo, lo hemos escrito en solo una línea y después de ejecutar esa línea, el arreglo está listo para ser visualizado en pantalla. Este es un ejemplo pero muy simple, pero sirve como ejemplo introductivo de la potencia que tiene la definición por comprensión de arreglos cuando un programador necesita darle valores iniciales a un arreglo y no necesariamente cargarlos por teclado. En el proyecto F12 arreglos que acompaña la ficha, hay un programa, un pequeño programa que se llama test05.py que contiene otros ejemplos además de este mismo, y ese es el modelo que ahora
vamos a analizar con un poco más de detalle. Bien, el programa, insisto, test05.py, tiene una función llamada listTest y aquí esa función es invocada como parte del script de arranque del programa. Observen que aquí tenemos, por lo pronto, el mismo ejemplo que acabo de mostrar en la presentación. La variable n valiendo 10, la variable números inicializada por comprensión utilizando la misma regla que expliqué recién y la visualización del arreglo como quedó inmediatamente después. Si ejecuto este programa, podemos observar que efectivamente aquí se ha creado el arreglo con los 10 primeros números y aquí, como pueden observar, es cuestión de cambiar ese 10 y a lo mejor poner ahí un 50 para que cuando ejecutemos de nuevo el programa observen que efectivamente se ha creado un arreglo con los 50 primeros números almacenados en él y todo el costo de una sola línea de código para expresar la creación del arreglo. Analicemos el ejemplo que sigue, que también es muy sencillo y muy instructivo. Lo que queremos crear aquí es un arreglo, una lista, que contenga los 10 primeros números, pero elevados al cubo. Es decir, una lista con los cubos de los 10 primeros números. Observen, el arreglo se va a llamar cubos y queremos crearlo con 10 casilleros, de tal manera que en el primer casillero esté el número 1, que es 1 al cubo. En el segundo casillero necesitamos el número 2 elevado al cubo, que sería un 8, y así sucesivamente. Bueno, la idea es esta única línea para hacer la creación. ¿Qué estamos diciendo allí? Quiero asignar en la variable cubos un arreglo. Sé que es un arreglo porque están los dos corchetes que, vuelvo a insistir, que no deben olvidar. Si no ponen esos dos corchetes, no estamos creando un arreglo. La idea es decir, quiero crear un arreglo y en el mismo momento en que lo creo, dentro de los corchetes indicar la regla para crearlo. ¿Qué estamos diciendo como regla? Lo que quiero asignar en cada casillero del arreglo es lo que escribo primero, inmediatamente luego de abrir el corchete. Quiero asignar en cada casillero del arreglo el resultado de la expresión i elevado al cubo. Recuerden que el doble asterisco significa elevar a la potencia que se indica a la derecha. Lo que quiero asignar en cada casillero del arreglo apuntado por cubos es el valor de la expresión i elevado al cubo. Y a la derecha de esa expresión escribo la regla mediante la cual se le asignan valores, en este caso a la variable i, que es la única que forma parte de esa expresión. ¿De dónde toma valores la variable i? Del for, que en este momento está pintado en azul. Ahí está diciendo, los valores de i tienen que surgir de ejecutar este for y el valor de i va a ser tal que va a tomar los números del rango entre el 1 y el 11, incluido el 1 y sin incluir el 11. Por lo tanto, cuando Python ejecute esto, lo primero que hará es crear el arreglo vacío, luego comenzará a ejecutar este for. En la primera vuelta del for, la variable i tomará el valor 1 y con i valiendo 1 hará esto por primera vez. Elevará 1 al cubo, lo cual le vuelve a dar 1 y a ese 1 lo agrega en el primer casillero de la variable cubos, lo agrega en realidad con la función append, con el método append. Luego el for pega la segunda vuelta, con lo cual i toma el valor 2, se ejecuta la expresión i al cubo con i valiendo 2, lo cual da 8, y ese 8 se agrega al arreglo con un append implícito. Pues bien, el for se va a ejecutar y cuando se termine de ejecutar, todos los valores de i habrán sido elevados al cubo y una vez elevados al cubo, agregados al arreglo. El resultado de mostrar este arreglo es la lista que se ve en este momento pintada de azul allí en la salida o en la pantalla de ejecución. 1, 8, 27, 64, etcétera, 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 hasta el 1000, que son los cubos de los números del 1 al 10. Podemos ver que cuando se escribe la expresión para indicar la creación por comprensión del arreglo, inmediatamente luego de abrir el corchete que indica que queremos crear un arreglo,
no necesariamente debe escribirse el nombre simple de una variable. También puede escribirse, como se ve en este caso, una expresión. Y el resultado de la expresión es lo que Python va a agregar en el arreglo en cada vuelta del script que sea que ustedes escriban inmediatamente después de escribir esa expresión. En este caso, el for va a ir tomando valores para la variable i, pero lo que se agrega en cada casillero del vector no es el valor directo de i, sino el valor de i elevado al cubo. Este ejemplo también es un ejemplo sencillo, pero sirve para ilustrar el hecho que acabo de indicar. Ahora vamos con un ejemplo, el último, un poco más complicado, que vamos a empezar mostrando expresado no por comprensión, sino con un script directo, con un script amplio, quiero decir, para que vean que realmente la fuerza que tiene la creación de un arreglo utilizando comprensión. Supongan que tenemos dos arreglos, uno se llama B1 y es ese que está ahí, vamos a suponer, y acá tenemos otro B2. El primero contiene los valores 7, 3, 4, 8 y el segundo contiene los valores 1, 3, 5 y 9. Supongamos que lo que se nos pide es obtener una lista de tuplas de la forma XY, es decir, quiero armar un arreglo que en cada casillero tenga una tupla. En vez de un número suelto, lo que quiero guardar en cada casillero, como se ve acá, como se ve ahí, es una tupla, en cada casillero, insisto, una tupla que contenga dos valores. Uno de los valores, que vamos a llamar X, tiene que estar en el arreglo B1. El segundo valor, que vamos a llamar Y o Y, tiene que estar en el segundo arreglo. Pero además debe cumplirse que el primero de los números, o sea X, el que viene del primer arreglo, tiene que ser menor que el segundo de los números, el que viene del segundo arreglo. Yo tengo que buscar todos los pares, todas las posibles combinaciones de valores entre los elementos de B1 y los elementos de B2 que cumplan con esta triple regla. Arme tuplas de la forma XY con X en B1, Y en B2 o Y en B2 y X menor que Y. Cada vez que encuentre un par de valores que cumplan esa condición, agregue esa tupla a un tercer arreglo que aquí vamos a llamar pares. El arreglo se llama pares no porque esté guardando números pares, sino porque estoy guardando pares de valores. ¿De acuerdo? Bueno, la manera típica de hacerlo no es complicada, pero miren que requiere por lo menos 4 o 5 líneas de código. Se crea el arreglo vacío, pares, luego pongo un for para recorrer con la variable x el primero de los vectores. Este for, ¿qué va a hacer? Acá le estoy pidiendo para x en B1, para todo x en B1, bueno, ¿qué va a hacer este for? En la primera vuelta va a tomar el 7 y va a procesar ese 7. Cuando termine, vuelve al for y toma el que sigue, que sería el 3. La variable x en la segunda vuelta de este for toma el valor 3. En la siguiente vuelta de este for, x toma el 4 y en la última toma el 8. Y dentro de ese for, ¿qué quiero hacer con cada uno de los valores de x que el primer for va tomando? Lo que quiero ahora es, con otro for, recorrer el otro vector. Acá pongo un segundo for para y en B2, que va a ir tomando uno por uno los valores del vector B2. Este segundo for en la primera vuelta va a guardar en i el valor 1. En la siguiente vuelta va a guardar en i el valor 3, luego el 5 y luego el 9. Entonces, por cada valor que tomo en x de B1, da una vuelta completa el for en B2. Y acá al valor x que tomé en la primera vuelta, que sería el 7, lo va a comparar con el 1, con el 3, con el 5 y con el 9. Eso lo hace acá. Si el valor de x, que en la primera vuelta del primer ciclo es 7, es menor que el valor de y, que es el que va tomando y en cada vuelta de este for, entonces ahí encontré un par de valores que cumple con esta triple condición. X en B1, Y en B2 y X menor que Y. Sé que X está en B1 porque eso es lo que está haciendo este for. Sé que Y está en B2 porque eso es lo que está haciendo este for. Y acá pregunto si uno es menor que el otro. Si se cumple este if, el par, la tupla XY, formada por esos dos valores, se agrega al arreglo con una llamada al método append.
y eso agrega la tupla al arreglo. Entonces pueden ver lo que va a ocurrir. ¿Qué va a pasar? En la primera vuelta del for de afuera, x va a tomar el valor 7. Y con x valiendo 7, el for de adentro, va a ir tomando en i los valores del segundo vector. La primera vez va a tomar el 1. Como 7 no es menor que 1, a esa tupla no la agrega. Luego toma el 3. Como 7 no es menor que 3, tampoco agrega la tupla. Luego este ciclo toma el 5. Y como el 7 no es menor que el 5, tampoco lo agrega. Finalmente, este ciclo toma el 9 y como 7 es menor que 9, ahí agrega la tupla 7, 9 al arreglo. Y ese valor, esa tupla es la que agregó aquí. Cuando el for de adentro termina de recorrer el vector, sale y vuelve al for de afuera, con lo cual se toma el siguiente valor en la variable x, que ahora es un 3. El 3 del primer vector solamente es mayor que el 1 en el segundo vector, así que, tiene que ser el primero menor que el segundo, así que el 3 es menor que el 5 y menor que el 9, por lo tanto, cuando x valga 3, se tiene que agregar al arreglo la tupla 3, 5 y 3, 9, que es lo que está haciendo acá. Y así va a seguir hasta que logre pescar todas las tuplas que cumplan con esa condición. Cuando los dos ciclos terminan de dar todas las vueltas combinadas, se muestra el vector como quedó y ese es el resultado que estamos mostrando en esta línea. Si se ponen y controlan, van a ver que no falta ninguna de las tuplas posibles que se nos pidieron en el enunciado. Pero esa es la manera de crear este arreglo haciéndolo en la forma típica, en la forma clásica. Programe el script, línea por línea, bloque por bloque, y lo que le sale es el arreglo que se nos pidió. Ahora bien, la misma idea ahora podemos expresarla por comprensión y deberían notar de manera dramática la diferencia en el estilo y en la compactación del código fuente. Observen, el mismo resultado se puede lograr con esta única línea que estamos viendo aquí. Tengo los dos mismos arreglos originales, B1 y B2, y aquí le estamos diciendo, por comprensión, lo mismo que recién escribí en el script general que mostré hace unos minutos. Quiero guardar en la variable pares la dirección de un arreglo, que me sé que es un arreglo porque tengo el par de corchetes. ¿Qué quiero guardar en ese arreglo? Tuplas. Quiero guardar tuplas. Y esas tuplas están formadas por dos valores. Un primer valor al que vamos a llamar x y un segundo valor al que vamos a llamar y. ¿De dónde toman valores? ¿Cuál es la regla para darle valores a x y a y? Eso es lo que estamos diciendo con lo que escribo después de la tupla en este pequeño script resumido que estamos mostrando en la parte final de la definición por comprensión. El valor de x sale de un for que toma valores del vector b1. El valor de y sale de otro for que toma valores en el vector b2. Y solo admito esta tupla si se cumple que el valor tomado por x es menor que el valor tomado por y. Listo. Si ejecutamos este programa, el resultado que aquí se muestra es este vector que se ve aquí abajo, que pueden ver que contiene exactamente los mismos valores, exactamente las mismas tuplas que generamos recién utilizando el script completo sin definición por comprensión. Esta única línea es absoluta y estrictamente equivalente a estas 5 líneas que están viendo allí. La potencia de la definición por comprensión queda, por lo menos a mi modo de ver, dramáticamente plasmada en este ejemplo. Estamos diciendo exactamente lo mismo, pero con una línea de código, y Python asume un montón de elementos técnicos que de otro modo en la definición ampliada tenemos que escribir nosotros de manera explícita. La creación del arreglo en blanco, la indentación, la conformación de bloques y la llamada al método append para incluir en el arreglo de salida la tupla que conforma las reglas que nosotros hemos pedido. Todo eso queda completamente abreviado en una sola línea, como se puede ver allí.
Bueno amigos, con esto terminamos de explicar esta cuestión que obviamente da para mucho más si uno quiere ampliarla, pero la idea en esta ficha 12 era incluirlo como un tema adicional para que por lo menos quede documentado que el tema existe y cualquiera que quiera ampliarlo pueda hacerlo tranquilamente por sus propios medios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.